comprada con sangre y amor. Ven a mí. Bueno, hermanos, Dios bendiga. Bueno, usted dirá, ¿por qué se repitió la predicación? Lo que pasa, hermanos, es que la semana pasada el pastor Lozano me había pedido chance porque iba a viajar, y le digo algo, he estado tan ocupado ahorita con lo de la salida a la sierra que se me olvidó. Y ahorita le marqué y el pastor estaba viajando, estaba manejando y por Pensilvania, y me dice, hermano Hugo, ¿no te acuerdas? Y dije, ay, Señor, sí es cierto. Y bueno, yo consideré que la predicación de la noche fue bendición y la repetimos, pero ya estamos en vivo con el pastor Roberto Armendáriz. Pastor, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, hermano, gracias a Dios, por acá todos bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, pastor, gracias a Dios, el día de hoy ya salimos para el viaje misionero que vamos a hacer, y bueno, esperamos en Dios que todo salga bien. Qué bueno, hermano, amén. Y listo, pastor, para enseñar el día de hoy. Así es, hermano, aquí estamos listos ya. ¿Sigues con Profetas Menores? Sí, hermano, hoy voy a concluir el libro de Oseas para avanzarle, y la próxima semana veremos entonces, Dios mediante, Amós. Perfecto, pastor, adelante, que el Señor luce. Así es, hermanos, pues muchísimas gracias a todos ustedes que están escuchando, y estamos ahorita aquí en vivo desde la ciudad de Toronto, Canadá. Aquí apenas está amaneciendo, son las 8 de la mañana ya, pero aquí, hermanos, en invierno amanece tarde, a las 7:30 todavía está muy oscuro, y en la tarde, como a las 4:30, empieza a oscurecer. Es bien curioso en el invierno, y casi siempre está nublado. Es raro cuando en invierno sale el sol. Esa es la vida de acá de este país en Canadá. Pero, hermanos, no podemos comenzar el día sin darle gracias a Dios, y gracias al Señor por habernos permitido estar aquí, ¿verdad? Así que vamos a orar, hermanos, y darle al Señor una palabra de gratitud. Señor y mi Dios, una vez más queremos darte gracias por lo bueno y bondadoso que tú has sido con nosotros, Señor. Pudiendo, Señor, haber estado en una calamidad, tú nos has dejado, Señor, levantarnos un día más, Señor. Algunos ya están en el trabajo, algunos estarán arreglándose para ir al trabajo, algunos estarán en camino, Señor. Algunos estarán buscando empleo, Señor. Pero cualquiera que sea la situación, Señor, nos regocijamos porque sabemos que detrás de las nubes estás tú, Señor. Y que tú eres un Dios grande, Señor, temible, pero también amoroso, Señor. Y que tienes cuidado de tus hijos. Bendice a cada persona que me está escuchando, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos uses el día de hoy, Señor, que seamos productivos, Señor, en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos queridos, quiero simplemente recordarles que hemos estado hablando acerca de los libros de los profetas menores. Yo decidí hace tiempo atrás tomar el enfoque con los profetas menores porque son libros, hermanos, que muchas veces pasamos por alto. No nos damos cuenta de la riqueza que hay dentro de ellos, y muchas veces los desconocemos. Nosotros como pastores también, predicadores, tenemos mucha culpa de ello porque no enfatizamos, hermanos, el estudio pleno de la palabra, y nos enfocamos muchas veces solamente en el Nuevo Testamento sin darle la importancia de vida al Antiguo Testamento. Así que es por eso, hermanos, que pensé yo que sería bueno ver estos profetas menores. Y la semana pasada y la anterior a la semana pasada estuvimos viendo el libro de Oseas. Es un libro muy muy complejo, hermanos. De hecho, la semana pasada estuve hablando mucho del contexto histórico, y la semana anterior también, porque, como decía yo hace rato, son libros que tienen una riqueza muy grande, hermanos, en el contenido histórico. De hecho, la semana pasada, no sé qué día recuerdo, pero hay un versículo que dice en el libro de Oseas, hace alusión a dos palabras. Miren, déjeme lo busco aquí para simplemente darle esto como un ejemplo. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 5, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Ahora, cuando yo leí esto, hermanos, muchas veces me pasa, como a la mayoría de nosotros, que no nos detenemos a ver los detalles. Y este versículo, hermanos, me
me quitó, hablando de una forma coloquial, me quitó mucho tiempo, porque me puse a ver qué exactamente estaba tratando de decir el profeta Oseas. O sea, lo que dijo el profeta Oseas en este versículo fue muy entendible y claro para los días cuando él estaba predicando, pero para nosotros, especialmente para mí cuando yo lo leí, ¿qué quiso decir cuando dijo, escuchad porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor? O sea, ¿qué quiso decir el profeta cuando dijo, habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor? Y entonces me puse a estudiar qué significaba todo esto, qué significa Mizpa, qué significa Tabor, y no solamente el significado de estas palabras, pero también, hermanos míos, el significado que Oseas estaba tratando de transmitir a su pueblo, ¿verdad? Y te digo, si nos vamos a ver detallitos así, hermanos, en el libro de Oseas, hermanos, vamos a terminar, yo creo que el año que viene, si es que Dios nos permite, ¿verdad?, de tener vida hasta entonces. Así que vamos a tratar de ser lo más simple posible, hermanos, y tener un estudio panorámico de libro. Por cierto, si usted quiere que le explique brevemente qué significa esto, para no dejarle con incógnita, resulta que Mizpa, hermanos, es el lugar cuando en el Antiguo Testamento recordaremos que Jacob venía huyendo de su suegro Labán, y venía de regreso, hermanos, al encuentro con su hermano. Fíjense bien, él no se había dado cuenta que Raquel, su esposa, había robado unos ídolos de su suegro, y el suegro, hermano, cuando se dio cuenta, no solamente que Jacob había huido junto con todas sus hijas y las pertenencias que Jacob había adquirido de Labán, pero también que sus ídolos habían desaparecido. Entonces él viene, hermanos, viene enfurecido buscando a Jacob, y entonces cuando lo encuentra, hermanos, resulta que Rebeca era la que se había robado los ídolos, y fíjese, curioso el caso, el esposo mismo, Jacob, no sabía de esto. Entonces Rebeca los esconde por ahí en algún sitio, ella se pone sobre los ídolos, y resulta que Labán no encontró a ninguno de los ídolos, y hay un altercado allí, y en fin, para no ser una historia muy larga, ellos deciden, hermanos, no pelear más, y ahí en ese sitio, hermanos, ponen un monumento, algo, hermanos, que señaló que habían hecho entre ellos dos un juramento, o habían hecho un pacto más bien, que ninguno de ambos podía pasar esa línea, es decir, que ni Jacob podía regresar hacia el otro lado donde estaba ese monumento, ese sitio, y tampoco Labán podía venir a buscarlo en contra, ¿verdad?, y pasar a atravesar ese sitio que han puesto. Entonces, ese sitio se llamó Mizpa, ¿okay? Y Mizpa significa literalmente, hermanos, Dios vigilará, o sea, que ninguno podía pasar esa línea divisoria. Entonces, cuando ponen ahí ese sitio y le llaman Mizpa, esto indicaba, hermanos, que Dios era testigo de ese pacto que habían hecho, que ninguno podía atravesar esa línea. O sea, Jacob ya no podía regresar, y tampoco Labán podía cruzar esa línea. Entonces, cuando el profeta Oseas está diciendo, habéis sido lazo en Mizpa, lo que está diciendo es de que Dios, hermanos míos, estaba viendo que ellos habían traspasado un lindero de un pacto que ellos habían hecho, que Dios había hecho con ellos, hermanos, habían traspasado un pacto, ¿ves? Y después dice, y red tendida sobre Tabor. Y fíjate bien, hermanos, Tabor era un monte, es como un cerro que estaba dentro de la ciudad, en la mera ciudad más bien de Samaria. Ahí, hermanos, no había pierde, ese cerro se levantaba como un cono hacia arriba, obviamente, y entonces allá arriba, hermanos, pusieron unos vigilantes que cada persona que iba hacia el sur a adorar a Dios en el templo eran arrestados o eran apresados, porque se los estaban impidiendo, ¿verdad? Y habían puesto un becerro de oro, hermanos, en la salida hacia el sur, para que esta gente no fuese a adorar a Dios allá al templo en Jerusalén.
Entonces, fíjate bien, por eso el profeta se menciona acerca de esto, dice, habéis sido lazo en Mizpa y retenida sobre Tabor, porque ahí en Tabor habían puesto esta vigilancia, hermanos. Entonces, como digo yo, no podemos, hermanos, no es que no podamos, sino que no nos permite el tiempo, hermanos, ir a ver cada detallito de la palabra de Dios, y sobre todo en el libro de Oseas, que es riquísimo, hermanos, en todo esto. Así que vamos a hacer simplemente, hermanos, un panorama y a terminar el libro de Oseas para seguir avanzando al siguiente libro. Fíjate, hermanos, que yo había dicho brevemente, solamente para recordar que en aquel tiempo Jeroboam II estaba como rey. Yo había dicho que Jeroboam había sido hasta cierto punto un buen rey. Como rey, él había, hermanos, ejercido su actividad política ejemplar. Había restituido algunas ciudades que ellos habían perdido. La ciudad estaba en mucha prosperidad económica. Sin embargo, hermanos, había demasiada inmoralidad. El país estaba, hermanos, moralmente por los suelos. Se habían apartado de Dios bastante. Y por eso es que aquí en este versículo el profeta Oseas está haciendo alusión a esto, que había sido lazo en Mizpa y retenida sobre Tabor. Y dice el versículo 2 del capítulo 5 de Oseas, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto yo castigaré a todos. Pero fíjate, dice así, han bajado hasta lo profundo. Han bajado hasta lo profundo. Ahora, en el capítulo 8, dice así la palabra de Dios aquí de Oseas, dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto, se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Pero fíjense lo que está diciendo el profeta. Mire, dice así, traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y después dice, el versículo 4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata, de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Y yo les dije, hermanos, que cuando el reino se dividió, Jeroboam I se llevó a las 10 tribus hacia el norte y se denominó allá una nación que se conoce como Israel o Efraín, también se le conoce en algunas porciones, y en el sur se quedó Judá. Pero en el reino del norte, hermanos, todos los reyes que tuvo el reino del norte, todos los reyes, fueron 19 reyes, todos fueron malos y ninguno, hermanos, fue un rey que Dios había escogido. Todos los reyes que tuvo Israel, ninguno Dios los había escogido, porque ninguno fue de la genealogía del Señor Jesucristo. Sin embargo, en el reino del sur sí. Y fíjense, dice la palabra de Dios también, dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. ¿Por qué, hermanos? Porque allá en el reino del norte, como el templo se había quedado en el sur, para evitar, como decía yo hace rato, evitar que la gente bajara a adorar a Dios a las fiestas allá al sur, entonces ellos establecieron, hermanos, un rito religioso de adorar a un becerro. Y ahí, hermanos, tenían el becerro, y eso es lo que dice la palabra de Dios aquí, te hizo alejarte ese becerro, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Dice, porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro en Samaria. Hermanos, la idolatría había sido, hermanos, una causa por la cual Dios estaba castigando al pueblo, o los iba a castigar, hermanos. Fíjense bien, la idolatría, hermanos, es bien aborrecida por el Señor. Nosotros, hermanos, venimos, la mayoría de pueblos o de cultura o de una tradición bien idólatra, crucifijos y amuletos y escapularios y esto y lo otro. Hermanos, eso no quiere decir que seamos el tener un crucifijo no quiere decir, hermanos, que estemos adorando a Dios. De hecho, hace años atrás, hermanos, yo vi una entrevista que le hicieron a Madonna, porque Madonna, esta mujer, hermanos, tan perversa, tenía un crucifijo en su cuello, y le dijeron, bueno, tú eres una mujer religiosa porque tienes un crucifijo, y ella dijo, no. Y entonces le preguntaron, ¿y por qué tienes un crucifijo?